Hola niños y niñas, esta semana, número 11, vamos a seguir trabajando con literatura, vamos a trabajar específicamente con poemas, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan identificar qué tipo de texto es, analizar un poco su estructura y también expresar la sensación que les provocan estos poemas que vamos a leer, que están dentro del texto del estudiante que ustedes tienen en su casa. Pero antes de ello, vamos a revisar o recordar, ¿cierto? La semana número 10, que fue la semana que pasó, y recordarles que estamos realizando o creando un cómics, ¿ya? Que debe contener 6 viñetas, 2 cartuchos, debe tener personajes, ya que tengan diferentes tipos de globos, y esos tipos de globos, dependiendo de su forma, se llaman bocadillos. Y tiene que haber a lo menos 2 onomatopeyas. Voy a poder abrir acá la guía para recordar un poquito, porque esta guía también deberían tenerla ustedes, para recordar cuáles eran los elementos del cómics y lo que yo les pedía. Como les decía, necesito que tenga 6 viñetas como mínimo. Si ustedes quieren hacer más, no hay ningún problema. Las viñetas son los cuadritos que aparecen acá. Ya tienen que ser 6, tiene que tener o contener globos porque es el espacio donde aparece el diálogo de los personajes, y estos globos deben ser diferentes y deben expresar sentimientos. Acá, bueno, no se alcanza a ver completo, pero acá tenemos bocadillos redondos, tenemos unos rectangulares, tenemos también unos como nubes y unos con puntas, y eso expresa el sentimiento que tiene el personaje. Les pedía que también en su cómics pudieran incluir 2 cartuchos. Los cartuchos son la voz del narrador y estos aparecen de forma rectangular, arriba o abajo de la viñeta, y explican lo que está pasando en el cuadro en cada una de las viñetas. Yo les pedía que pudiesen ustedes identificar 2 como mínimo. Si quieren poner más, está muy bien. Y 2 onomatopeyas, 2 imitaciones de sonido que pueda aparecer dentro o fuera del globo. Ustedes pueden ponerlo dentro del globo o diálogo, o también pueden aparecer solitos afuera, no hay ningún problema. Esos son los elementos que debiese contener el cómic que ustedes tendrían que haber creado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros estábamos viendo un tipo de texto que es el cómic, que pertenece al género narrativo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver los poemas. Y este tipo de texto pertenece al género lírico, que es, en este caso, un tipo de género que expresa emoción, sentimiento, y tiene una estructura muy diferente a la del género narrativo. Vamos a trabajar primero, para poder iniciar con este tipo de texto, con un poema que aparece en el libro que ustedes tienen, que se llama El río. Y este aparece, si no me equivoco, acá lo tengo. Voy a subir un poquito, porque se me pasó. Estos también los vamos a ver, todos estos textos posteriormente. Todos estos. Y acá llegamos, el río. ¿Qué es lo que vamos a hacer para iniciar, para poder iniciar con esta unidad del género lírico con los poemas? Van a leer, en este caso, este poema llamado El río, ¿ya? Y van a responder estas 2 preguntas. ¿Qué sensaciones provoca este texto? La idea es que ustedes respondan qué sensación les provoca y subrayen una sensación relacionada con el oído y otra con el olfato que aparecen en el texto. Según tus conocimientos, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué sabes sobre estos textos? Escríbelo en las líneas. Yo ya les anticipé un poquito que el tipo de texto que vamos a ver pertenece al género lírico y es el poema. Y acá, bueno, en vez de tener un narrador como lo teníamos en el género narrativo, tenemos a un hablante lírico, ¿cierto?, que expresa su interioridad y sus sentimientos. Si ustedes conocen otros elementos que tenga este tipo de texto, ustedes los ponen acá en su texto. Nos saltamos, bueno, todo eso que aparecía acá arribita, ya que no es necesario que lo hagamos en este momento. Pasamos ahora a la número 8, que dice: lee la siguiente adivinanza y memorízala. Luego reúnete con un grupo y declámala. Hazlo de manera expresiva.
Obviamente no podemos hacerlo con el grupo, ¿ya? Pero sí ustedes pueden leer la adivinanza, memorizarla y declamarla a alguien que esté en la casa y si no, la declaman solitos, ¿ya? Esta es una buena manera para poder ustedes expresar también, porque la manera en que tú puedas expresar o leer un poema, o en este caso una adivinanza, dice mucho de lo que obviamente del contenido que este tenga, ¿ya? Bueno, yo acá al ladito los invito un poco y dice que esta unidad van a leer poemas en voz alta, ¿ya? ¿Qué estrategia te puede servir? Escríbala en el recuadro y agrega alguna dificultad que puedas predecir, ¿ya? Eso también es muy personal porque no estamos anticipando lo que puede ocurrir con esta lectura que vamos a tener de estos poemas. Vamos a bajar. A ver, déjenme ver. Sí. Vamos a bajar, nos vamos a saltar hasta aquí. Ahora sí que nos vamos a preparar para leer. Cantos a la tierra. Dice: a continuación leerás una selección de poemas relacionados con la naturaleza y sus criaturas. Prepárate para leerlos y comprenderlos realizando las siguientes actividades. Reunidos en parejas, reflexionan: ¿qué debe tener un lugar para que sea considerado un hogar? Recuerden que todas estas actividades tenemos que hacerlas solitos, ¿ya? ¿Qué debe tener? ¿Qué elementos debe tener para que ustedes puedan considerarlo hogar? Ustedes ahora están en sus hogares. ¿Qué es lo que tiene ese hogar para que sea realmente o se sienta de esa manera? Anoten 3 aspectos. Observen las siguientes fotografías y comenten. ¿Están en su hogar estos animales? Expliquen por qué, considerando los aspectos que anotaron en la actividad anterior, los 3 aspectos. Ahí aparecen, ¿cierto? Ustedes observan y me dicen si están en su hogar estos animales. De acuerdo al trabajo realizado, comenten: ¿cuál es el hogar de los seres humanos? Escriban su respuesta en el recuadro Mis aprendizajes previos, que aparece en este caso en el lado izquierdo. Recuerden que si ustedes quieren hacer las actividades en el libro no hay ningún problema. Si ustedes quieren hacerlo en el cuaderno, también. Cualquiera de las 2 opciones es válida. La idea es que tengan espacio para poder responder. Obviamente hay algunas que da el espacio para responder en el libro y otras no lo da. Entonces esas que no lo da, lo hacen en el cuaderno. Vamos a contextualizar un poquito con estos párrafos que aparecen a continuación. ¿Por qué? Porque vamos a leer poemas que tienen o que son referidos a la naturaleza, ¿ya? Y qué es lo que quieren también expresar. Entonces, para ello vamos a contextualizar. Dice: la naturaleza es un espacio en el que convivimos todos y que no solo nos ofrece su belleza, también nos da alimento y abrigo. Para la especie humana ha sido siempre una fuente de conocimiento de infinitas preguntas, alegrías, penas y reflexiones sobre la vida. Todas estas experiencias se pueden expresar por medio del lenguaje. Las personas, usamos el lenguaje para muchos fines. Uno de esos objetivos es comunicar conocimientos, emociones y sentimientos. Para hacerlo, creamos diferentes tipos de textos y uno de ellos es la poesía. La poesía toma las mismas palabras que utilizamos habitualmente y con ellas construye imágenes que nos hacen ver las cosas de una manera diferente, más intensa y profunda. Acá van a aparecer las figuras literarias, que en algún momento vamos a retomarlas, ¿ya? Y que obviamente tienen o utilizan estas palabras, pero con otro sentido, connotativo. La naturaleza siempre ha estado presente en la poesía, especialmente en la actualidad, en que se ha revalorizado el cuidado de la tierra y de todos los seres que la habitan. En esta sección te presentamos una selección de poemas cuyo tema es precisamente la naturaleza. Nos vamos a saltar este trabajo con palabras por ahora y nos vamos a ir directamente a los textos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos poemas? Vamos a trabajar solamente con las preguntas de antes de leer, durante la lectura y las preguntas que tienen que ver con trabajo con palabras, que es el vocabulario, por ahora, porque después vamos a trabajar el después de leer. Vamos a iniciar con 2 preguntas para que ustedes vean qué es lo que saben. ¿Qué insectos habitan en un jardín? Anota alguno, ¿ya? ¿Has leído poemas que hablen de esos seres? Comparte tu experiencia con el curso. Vamos a responder solo la pregunta. Lee pausadamente tratando de comprender lo que los poetas han querido expresar en sus creaciones. Complementa tu lectura respondiendo a las preguntas y consultando el vocabulario. El primer texto se llama La hormiguita.
Acá van a responder la pregunta de durante la lectura y el trabajo con palabras. Trabajo con palabras. ¿Qué significado de la palabra rica se utiliza en el poema? Escríbelo en tu cuaderno. Durante la lectura. ¿Qué crees que significa a paso de hormiga? Texto 2. Canción del jardinero. Acá vamos a responder la pregunta de durante la lectura. ¿Qué cosas habrá aprendido el jardinero en un librito de Yuyu? Texto 3. Faroles. Texto 4. La cabra. Acá vamos a responder el trabajo con palabras. Dice, de acuerdo al contexto, ¿qué significado de la palabra compadecer se utiliza en el poema? Encierra la respuesta que te parezca correcta. Está A y está B. Durante la lectura. ¿Sabes cómo suena el balido de la cabra? Recuerda que todas las preguntas que son de durante la lectura aparecen en el texto. Texto 5, piedra, y texto 6, amanecer. Acá vamos a responder la pregunta de trabajo con palabras. ¿Qué significa sospechar? Escribe un ejemplo en tu cuaderno. Hasta ahí vamos a trabajar, porque lo que viene después es el después de leer. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a devolvernos a la guía un poquito? Yo necesito que nos preparemos para poder responder las preguntas de después de leer. Entonces, por eso es importante que ustedes lean los textos detenidamente y puedan comprenderlos de mejor manera. Aquí aparece el detallado que les acabo yo de hacer de forma oral. Leen los poemas, ¿ya? Responden algunas preguntas, leen las claves del contexto. Como les decía, vamos a trabajar con el durante de la lectura, el antes de leer y trabajan con el vocabulario, ¿ya? Esto es un inicio, no es tarea, ¿ya? Así que no es necesario que me lo manden. Hay estudiantes que si me lo quieren mandar no hay ningún problema porque yo se los puedo revisar igualmente. En la próxima clase yo igual les voy a entregar una guía con respuestas. Cuando veamos el después de leer, ese después de leer sí es una tarea, ¿ya? Cualquier duda o consulta que tengan me pueden hablar o escribir a mi WhatsApp, ¿ya? Así que espero que con esto les pueda haber ayudado un poquito más con la guía. Pero ustedes saben que estoy acá para cualquier consulta, ¿ya? Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.